yo fui l'último carretero d'Avilés. Jo deixé de dir con la carreta y los gües pel camí de la mea de Avilés cuando quedó prohibido dir per la carretera con los gües. De hecho, hicieron la ley para que yo no fuera, porque yo era el único carretero, hicieron la ley por mí. Hombre, no es que lo prohibieran de afecho. Lo que pasa es que pedimos unas cosas para poder seguir dir con los gües. Que llevara un chaleco reflectante en cuenta de llevar este chaleco pana, que llevara unos lucecines en los cuernos los gües y enriba la boina, unos triángulos en la parte de atrás del carro que la primera vez que los llevé dejélos para que sirvieran de madera, y unos airbajes que esos, menos mal que los hice con unos sacos inflados. Pero no, chacho, salíame más caro hacer todas las cosas que me pedía la ley que mercar un trator. Y eso que los gües son un transporte ecológico y sostenible. Pero nada, chacho. Pues el caso es que yo podía hacer muchas perres, porque a mí tocóme la época de la industria, entonces la industria quería mucha madera. Lo que pasa es que yo nada más que hacía un viaje al día. Nada más que de la mi aldea a Avilés hay 10 kilómetros, pero solo podía hacer un viaje, porque de la mi aldea a Avilés había mucho chigre. Y yo no quería parar. Lo que pasa, que cada vez que pasaba a la vera de un chigre, sentía una voz, hueco, del más allá, que me decía: nunca pasó cellero por aquí que no parara. Nunca cellero ningún pasó por aquí sin parar. Y claro, no iba a ser yo la vergüenza a todos los míos, paraba. Pero tenía suerte porque cuando salía, aunque saliera muy enfilado, los gües sabían el camino para casa, entonces agarrábanme per aquí y llevábanme arrastres. Y yo iba canciando una canción. Bueno, y más de una vez salvaronme la vida, porque había un regato para llegar a la mi casa y yo muchas veces caía de la boca a los gües y caía así con la cara para contra el regato, y entonces, aunque el regato nada más que me llegaba per aquí, per la napia, pero yo afogábame, hacía y los gües tenían que darme la vuelta. Salvaronme muchas veces la vida los gües, y eso que yo los trataba los mal, trataba los a palos. Pero lo que hay en la vida, yo toda la vida tratando mal a todos los míos, a los animales, a las personas, y ahora que soy viejo, trátenme todos bien a mí. Pues un día, todavía yo no dejara a los gües, pero estaba al salir aquella ley, entonces estaba yo en casa tranquilamente cuando llegó un rapaz, bajóse de un cochazo, llegó para mí un rapaz encorbateado con guedellos, encorbateado y con guedellos. Llega para mí y dice: ¿ya usted el señor Cillero? Digo yo: sí, soy yo. Mire, señor Cillero, yo sé que usted es carretero, entonces vengo aquí a ofrecer un trator. Señor Cillero, el trator y el futuro. Fíjese usted, la Unión Soviética como tiró para arriba fabricando tratores. Fíjese usted en esos llaneres mecanizados de los Estados Unidos de América, cómo fan grandes cosechas los agricultores. Eso y el futuro. Ya, pero yo nada más que faigo esto de ser carretero para entretenerme, para tener unas cosas para ir para los chigres. No me interesa el trator. Pero oiga usted, señor Cellero, si usted merca un trator, en cuenta hacer un viaje a Avilés, puede hacer varios viajes, de ir a Uvieu, a Xixón, en poco tiempo, tener gente trabajando para usted y vivir como un marqués. Pero si ya vivo como un marqués. Bueno, pero esto es la productividad, Cellero. Esto es... Y dije, mira, mozo, además, voy a decirte una cosa. Yo, cuando voy con la mi guarreta y los gües, de chigre en chigre, con la mi carrada y paro, y salgo enfilado, los gües saben el camino para casa. ¿El trator va a llevarme solo a casa? No, pero el trator lleva a trabajar, no lleva a ir de farra. Y voy a decirle otra cosa. Yo voy canciando una canción. Con el trator voy a poder ir canciando con ese ruido que meten. No, pero vengo yo a usted un radiocasete, usted grábese y va sintiéndose en el trator. Y yo que no, mira,
Mozo, que yo no, que yo quiero lo de los huesos, pero nunca hallaba que si la productividad, que si hay que tener espíritu emprendedor, que si no sé qué, que ya tuve que decir, mira, mozo, te harás estudiado, tendrás ido a la universidad, pero ya es tonto, estoy diciéndote que no y que no quiero. Y a marcha ahora, si no voy para casa por unos tilleres y doy un tillerazo. Bueno, marchó corriendo, metióse en el Deportivo, marchó quemando rueda y dije yo, y para la próxima vez que vengas vendeme un trator, ven en trator. Y es verdad, porque Catresporte tiene su música. ¿Cómo iba a decir yo, canciando Carretera d'Avilés, un carretero cantaba al son de los esquilones que su pareja llevaba con un trator? No, con los esquilones hay que cantar Carretera d'Avilés. Con el trator ya tienes que cantar otra cosa, tienes que cantar Máquina o algo así. En el barco cantes bacalao, en el tren cantes el triqui, 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 algo que suene a tren, y en la carretera precaución, amigo conductor. Pero Catresporte tiene su música, y los huesos son Carretera d'Avilés. Pues después de la guerra, resulta que quedara la iglesia al pueblo destrozada. Entonces el cura púsose a reconstruirla. Y el único carretero del pueblo ya era yo. Entonces vino a decirme si yo podía estar un par de días trabajando gratis, claro, llevando carraes de vigues, de los traves, de las piedras, para la iglesia. Y bueno, yo no sé vosotros, si en los años 40 os viene un cura y vos dice que tenéis de trabajar gratis para reconstruir la iglesia, ¿qué diríais? Pero yo valiente no soy. Sí, señor cura, lo que usted diga, sí, no hay problema. Agarremos el primer día, faigo la carrada al carro, los hues pa'lantre, y resulta que nada más que había una calella para ir a la iglesia, y era así. Entonces, ese día lloviera mucho, y estaba todo enjamuergao, entonces nada más subir por la calella para arriba, quedaron los hues trancaos. Y el carro también, y que ni para adelante ni para atrás, y los hues que no podían, y yo mirando a los hues con mi pálido hablando, con unas ganas de decirles lo que normalmente yo os digo, y yo, venga, el cura para el otro lado, y yo mirando para el cura y para los hues, y diciendo yo a los hues, venga, ánimo, que vosotros podéis, un esfuercín, y yo mirando para el cura, y el cura para mí, y yo para los hues, y venga, cuando llevábamos 2 horas ahí así atrancaos, dizme el cura todo serio, mire, señor Cellero, esto no puede quedar así, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir para el 3 del Mato, voy a tapar las orellas, y usted diga lo que tenga de decir. Yo seguro, puedo decir lo que quiera. Sí, yo tapo las orejas y usted diga lo que quiera. Pero esto hay que avanzar. Marcha el cura, tapa las orejas, agarro la vara hablando. Me cago en hasta en mí. Me cago en los... Oye, chacho, dicho y fecho, pusieron el turbo los hues, subieron para arriba, y en este es que sale el cura detrás del Mato y dice, soltó el mayor cagamento que sentí yo en la vida y dice, si no lo veo, no lo creo.